Hola, 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 hola. Bienvenidos una vez más a Proyecto 10. Esperando que cada uno de ustedes haya tenido una hermosa y bella semana. Pues el día de hoy hablaremos sobre Jonás, bajo el título Un asunto del corazón. Y esta historia muchos ya la conocemos desde niños gracias a una canción que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande. Pero si usted es un amigo reciente en esta comunidad y no tiene ni idea de quién es Jonás, no se preocupe porque hoy precisamente vamos a hablar un poquito de la historia de Jonás. Y quiero empezar con una pregunta como introductoria. ¿Cómo reacciona usted o cómo reaccionamos cuando el plan, la meta, el objetivo por el cual nos esforzamos y dimos el 100% al final no resultó como deseábamos? ¿No era lo que yo quería? ¿Cómo reaccionamos? ¿Aceptamos esta realidad? ¿La confrontamos de buena manera? ¿O lloramos, gritamos, decimos grosería, nos desquitamos con la gente? ¿Qué? Es un sentimiento en el pecho porque es un sentimiento no agradable. Y allí es donde entra el corazón. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay sobre todas las cosas y extremadamente perverso. Y como el corazón está dañado, por eso a veces actuamos así, de mala onda. Entonces vámonos a Jonás. Es uno de los libros más cortos de la Biblia, contando con tan solo 4 capítulos. Entonces, capítulo número 1 es donde Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, a esta ciudad, y predícales de que por su maldad, pues, la voy a destruir. Entonces Jonás sabía que esta ciudad de Nínive era corrupta, malvada, de lo peor, pues, porque era una ciudad millonaria, a causa del trabajo, pero de otras ciudades. Para ponerlos en contexto, es como que las autoridades de Tegucigalpa vayan a San Pedro Sula y roben sus riquezas, vayan a Comayagua y roben sus riquezas, vayan a Olancho y roben sus riquezas. Y así se hizo millonaria, porque nadie podía enfrentar a esta ciudad, porque el rey de este país precisamente era de Nínive. Cuando alguien se enfrentaba a esta ciudad, eran torturados y su muerte llegaba pues de tanta tortura, y así era el imperio más peligroso de esa época. Por eso Jonás dijo: en el pastel de aquí no soy, fuga, vámonos. Y dijo: no, yo no quiero, yo no voy a ir ahí, me voy a ir lo más largo que puedo. Entonces se subió a un barco, ¿verdad?, donde estos marineros iban rumbo a Tarsis, que era la ciudad más lejana de donde él estaba. Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué plan tiene Dios para nosotros? Pero nosotros no queremos eso. Huimos a Tarsis, y no de manera pues literal, sino que basándose a nuestra vida. Muchos huimos de una reconciliación, de una conversación o enseñanza, huimos de un llamado, de un propósito, huimos de confrontar nuestro orgullo, nuestro carácter, o nuestra falta de carácter, mejor dicho, de los procesos, y justificamos nuestra huida como que si eso fuera válido. Pero le tengo que decir algo el día de hoy: toda huida de Dios termina en una tormenta interior. Jonás capítulo 1 verso 4 y 5 pues nos habla sobre que cuando el barco en el que iba Jonás, ya en pleno mar, llegó una tormenta. El barco se tambaleaba, la ola lo levantaba, lo dejaba caer, se estaba como queriendo hundir, y los marineros entraron con miedo. Entonces dice el capitán: oren a sus dioses y pidan por clemencia, misericordia. Y el único que no estaba allí era Jonás. Entonces el capitán lo fue a buscar, lo encontró allá en el sótano del barco, dormidote. Y les dijo: no, papayito, levántate, que nos estamos muriendo allá afuera. Entonces Jonás se levantó y dijo: bueno, sí, soy yo el culpable, desobedecí, entonces por eso es esta tormenta. Entonces tírenme al mar. Y ya una vez yo allá, la tormenta se va. Pero los marineros dijeron: no, hombre, es como que dejarlo morir, no lo queremos tirar al mar. Entonces empezaron a tirar sus cosas a manera si eso funcionaba, para que el barco pues ya se dejara de tambalear. Pero no estaba funcionando. Entonces dijeron: pues no hay de otra, tirémoslo al mar. Y lo tiraron al pobre Jonás. Entonces Jonás nuevamente no se salió con la suya, porque Dios tenía pensado en un pez que se lo tragara. Y se lo tragó un gran pez, dice. Muchos dicen que es una ballena, pero no, gente, solo dicen un pez grande. Y ahí estuvo durante 3 días y 3 noches. Es que muchos de nosotros nos va a tocar ser tragados por un pez. Nos va a tocar estar en situaciones incómodas, estar en procesos difíciles, porque nosotros desobedecimos. Y quizás solo así vamos a cambiar nuestro pensamiento, nuestra conducta, o solo después de una mala racha nos vamos a arrepentir. Y así, en el capítulo número 2, Jonás se arrepiente y le pide perdón a Dios después de estar 3 días y 3 noches en el estómago de este pez.
y le dice a Dios, perdóname, me arrepiento y por toda mi vida yo te voy a honrar. Entonces Dios miró que sí se arrepintió Jonás, lo perdonó y le ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Vámonos al capítulo número 3 y Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y le dice, bueno Jonás, quiero que vayas a Nínive y les digas que en 40 días la ciudad será destruida por causa de su maldad. Entonces, ahorita Jonás, ni corto ni perezoso, dijo, ahorita, hoy sí voy. Y fue de esquina a esquina diciendo, en 40 días Dios destruirá su ciudad. Se va a la otra esquina, en 40 días Dios destruirá su ciudad. Hasta recorrer toda la ciudad. Y estas palabras llegaron al rey y dijo, no, pues, no queremos que nos destruyan. Entonces el rey mandó a decir y ordenó que todo habitante de Nínive, que eran aproximadamente 120,000 personas, y les dijo en ayuno que nadie coma nada, que nadie beba nada, incluyendo los animales. Entonces todos estos 120,000 habitantes obedecieron y sí se arrepintieron por su maldad. Se sometieron a ayuno, incluyendo a sus animales. Y Dios vio su corazón, que se arrepintió de verdad, y dijo, cambio de parecer, los perdonaré y no los destruiré. Entonces nos vamos al último capítulo. Entonces este cambio de planes a Jonás no le agradó, no le gustó, sino que se molestó, se enojó y dijo, ¿cómo es posible que yo soy profeta? Y entonces, ¿cómo no se va a cumplir lo que yo predije, lo que yo dije? ¿Cómo no se va a hacer? O sea, a él le importaba más su testimonio, su reputación, que esas 120,000 personas. Y muchos de nosotros así nos encontramos, diciendo, ay, te amo Dios, te amo, que no sé qué, y eres lo mejor para mí. Pero al prójimo lo vemos de menos. Al prójimo no le queremos dar lo bueno, que tenga esa recompensa, ese amor y ese perdón de Dios. Entonces, para reflexionar, ¿verdad? Entonces Jonás, de lo enojado que estaba, de lo molesto que estaba, que no se iba a cumplir lo que él quería, entonces dijo, Dios, pues dame la muerte, quítame la vida, porque si no se va a hacer lo que yo quiero, pues mejor estar muerto. Entonces Dios le dice a Jonás, ¿en serio, Jonás? ¿Por esto te vas a enojar? Entonces ahí, en medio del berrinche, nos exponemos ese asunto del corazón a Dios en medio de esa situación que no nos gusta, en medio de ese, ay, no salió el plan como yo quería. En medio de esa frustración exponemos ese sentimiento que tenemos adentro. Porque Jonás dice, yo no quería ir a Nínive, porque yo sabía que vos sos amoroso, vos sos un Dios compasivo y los ibas a perdonar al final. Entonces Jonás seguía molesto, seguía enojado y se va a un cerro donde se podía observar la tal ciudad Nínive. Pero se va al cerro esperando a ver si le caían rayos, si mandaba un diluvio o quizás fuego, esperanzado todavía de que Dios sí la iba a destruir. Pero ¿qué pasó? Dios ya los había perdonado y dijo, yo no los voy a destruir. Entonces Jonás dijo, ay, ni modo, bueno, voy a dormir. Y se preparó una sombra con una planta. Pues una vez se durmió Jonás, cuando se despertó encontró que la planta ya no estaba. Y entonces el sol le daba directamente a él. Entonces dijo, ay no, otra vez, ay, quítame la vida. Hermano, a veces nosotros estamos queriendo, ay Dios, ya no aguanto esta situación, por favor, llévame. Imagínense, Jonás, calor tenía el varón, calor, y pidió la muerte. Así de dramáticos a veces nos encontramos, así como esos niños que hacen berrinches y que nosotros decimos, oye, es que si fuera mío ese niño, yo ya le hubiera dado. Bueno, así estamos nosotros a veces berrinchudos ante Dios, que no se hace o no tenemos lo que queremos. Y reclamamos, así de sinvergüenza somos a veces. Pero el capítulo 4 cierra con una pregunta que Dios le hace a Jonás. ¿Por qué no voy a sentir compasión por ellos? Y así culmina pues este capítulo o esta historia de Jonás. No se sabe al final qué pasó con Jonás, si se calmó o siguió enojado, no se sabe. Pero esto sí nos manda a reflexionar un poquito. Una, que nuestro corazón esconde muchas cosas. Y adelantito después de Jeremías 17:9 dice que el corazón, el único que lo conoce es Dios. Entonces, y conoce todos sus secretos. Entonces expongamos nuestro corazón a Dios y que sea Él moldeándolo. Y que no seamos un Jonás en esta parte de berrinchudos, de enojados, porque Dios bendice o ama al prójimo. De que tenemos que aceptar a veces los planes que Dios tiene, porque son más grandes y más altos que los nuestros. Porque si ponemos en contexto, si ponemos Jonás hizo desobediencia, se lo tragó un pez y evidentemente ahí un humano cualquiera puede morir. Pero Dios lo perdona porque se arrepintió, lo perdonó y le dio una segunda oportunidad. Pero eso no lo quería él para los demás, sino que para sí mismo.
Entonces nosotros tenemos que exponer nuestro corazón a examinarnos y pensar si estamos viviendo esa vida que Dios nos manda a hacer o solo somos cristianitos de pinta. Pues esto es el día de hoy con este tema de Jonás, del asunto del corazón. Gracias por escuchar Proyecto 10. Se despide Claudia Vaca. Hasta la próxima.